Buenas tardes. Continuamos con el encuentro que Edén hizo que se terminara el otro día, porque se cortó la luz y no pudimos continuar con esta interesante charla que estábamos teniendo con mis amigos y excombatientes de Malvinas, Walter Castro. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Y Luis Roberto Esteves. Ustedes Bueno, elijan cómo lo quieren llamar. Roberto Luis, digamos. Roberto Luis Esteves, buenas el tardes. negro, como popularmente se lo conoce. Habíamos quedado, la pregunta que habíamos hecho antes del final, cuando se cortó la luz, era qué habían sentido al arribar, al poner sus primeros pasos en tierra malvinense. Nos habían dicho que mucho viento, mucho frío, como para que recuerden los que nos vieron el otro día. Y la pregunta que venía después era, habíamos charlado un poquito también de cómo se habían ubicado, cuál había sido el trayecto al llegar a sus posiciones en Puerto Argentino. Y nos habían contado también la visión táctico-estratégica que habían tenido los militares, equivocada, como toda la guerra, teniendo a Puerto Argentino como cabeza de plaza, digamos, para traducirlo un poco en la jerga militar, y que había sido todo un error. Sí, tal cual. Dado que el despliegue de las fuerzas argentinas, o sea, de nosotros, se concentró mayormente alrededor de Puerto Argentino, la mayor cantidad de efectivos, porque, como vos bien dijiste, se esperaba que ellos desembarcaran por Puerto Argentino, precisamente, ¿no? Y atrás nuestro, en las alturas, fueron, que sería la retaguardia, fueron los menos, con las armas largas para tirar por arriba nuestro, al probable desembarco de ellos ahí en Puerto Argentino. Y bueno, sabemos que los ingleses, como veníamos diciendo, son guerreros por excelencia, son colonizadores y están preparados, muy preparados para este tipo de confrontación. Y esta no fue la excepción. En cuanto a logística, en cuanto a estrategia, táctica, la tienen muy clara. A eso sumémosle que tenían la información de Estados Unidos, Los satélites. mediante los satélites, la ayuda de algunos países vecinos también. Y a eso también sumarle que los mismos Kelper, los habitantes de las islas, ellos tienen radio, como radioaficionados son. Sí, sí. También les pasaban información a los ingleses. En ese punto, ¿ustedes tuvieron algún contacto con los invasores que vivieron en la... Los que vivían en la isla, muy poco. No nos dejaban acercar. digamos, la población civil que ocupaba la isla estaba alejada de las posiciones militares o tenía o alguna de Algunas de estaban las... cerca, algunas estaban cerca. Nosotros no estábamos muy lejos, pero no te dejaban tener relación con eso. No. Inclusive los mismos Kelper no querían saber nada con los argentinos. Sí, inclusive teníamos la PM, la Policía Militar nuestra, militar. que no te permitía. Claro. Si te veían, podías ir preso. No voy a tocar el tema porque me parece que no corresponde, no es el objetivo de esta nota, pero se dijeron muchas cosas respecto a este tema de las penalizaciones que tenían los oficiales del ejército argentino con respecto a los colimba, a los soldados rasos que se desempeñaban en la isla. Quizás algún día, en alguna oportunidad, lo charlemos, pero como decía en la nota anterior, lo que nos convoca en esta oportunidad es poder charlar de algunas cosas que fueron volcadas en este libro, en este reconto de memorias, que no sé, Carlos, dónde acá lo puedo mostrar.
es el libro de la Guerra de Malvinas, Memorias de los Veteranos de Mercedes, que es una recopilación de memorias que se realiza a partir de un taller de escritura coordinado por Carolina Recaldoni y el licenciado Gustavo... O sea, sí, la idea original fue, lo charlaron y salió ese proyecto, ¿no? Sí, sí. Que en cierta forma lo charló Gustavo Urpianello, que fue psicólogo nuestro en el programa de salud del veterano de guerra de la provincia de Buenos Aires hace unos años, y Carolina Ricaldoni, que es licenciada en comunicación también. Ah, mira. Yo pensé que tenía algún título en letras. Y también es educadora, creo, bien. No me acuerdo bien cómo es pero sí, el currículum, pero es licenciada así en comunicación. Y hace trabajo de periodismo. Ha estado en varios lugares en Buenos Aires, inclusive en Capital. Nos contaba, ¿no? En esos talleres. Y bueno, surgió el proyecto y se hizo cargo Carolina. A partir de ahí, bueno, salió esto que se pudo lograr, ¿no? Sí. Después de varios meses de trabajo. Y bueno, y el libro se lo debemos al municipio, ¿no? Que fue el que aportó. Claro, la Dirección de Educación de la Municipalidad de Mercedes fue la que aportó la logística para que esto se pueda hacer, la recopilación, la impresión y la edición del libro. ¿Cuántos días exactamente estuvieron ustedes en las islas antes de entrar en combate? Y nosotros llegamos el 13 a la mañana y el tiroteo empezó el 1 de mayo. O sea, del 13 de abril al 1 de mayo. Un mes. Casi un mes. 20 y pico de días. Sí. Sin entrar en la parte bélica, que me parece que no asiste a las cuestiones, ¿cómo fueron, qué fueron lo que ustedes pueden, o sea, que más le quedó en la memoria de esos 20 y pico de días que estuvieron en las islas y que tuvieron que realizar prácticamente como si, más allá de que era diferente el clima y demás, como si estuvieran en el regimiento, o sea, haciendo tareas Y era acostumbrarse a todo eso nuevo, ¿no? Porque el clima allá es muy difícil para estar. Nosotros nos fuimos acá que hace frío en esa época de abril, pero no tanto. Allá era demasiado frío, demasiado viento, demasiada lluvia, nieve. Bueno. Ubicar las posiciones, los pozos zorro, cuidarlo porque se nos llenaban de agua. A ver qué podíamos hacer para mejorarlo, para estar cómodos. Bueno, era nuestra casa el pozo. Claro. Así que como cada una de nuestra casa, lo buscábamos para acomodarlo un poquito para estar más cómodos. Cuando ustedes hablan de pozo de zorro, para aquellos que nos están mirando y por ahí no saben de qué estamos hablando, cuéntanos un poquito cómo era, más allá de que yo sé cómo es un pozo zorro, pero cómo era, cómo se construía y ustedes entraban parados ahí, había lugar para moverse, ¿cómo era? Por eso te digo, todos los días lo arreglamos, lo acomodamos un poquito para estar más cómodos. A veces, no parado porque si no, o sea, yo pues soy enano, pero yo tenía un compañero que era medio como 2 metros, te imaginas si hay un pozo tenemos que cavar. Claro. Y el tema es que se nos llenaba de agua, si cavabas mucho se te llenaba de agua, entonces por ahí le hacíamos un banquito como para estar sentado, pero no, parado no entrábamos parados. Y bueno, eso era todos los días a sacar agua, todos los días luchar contra eso que era tristísimo. Mucho frío, viste, y mojados, así que nos costaba todo el doble, digamos, porque aparte afuera salías y por ahí si estaba llovinado te mojabas también, entonces. Claro, perdón Fabi, eso dependía de la zona que te tocaba también, porque en mi caso, en el caso nuestro, en el pozo convivíamos 3 personas, un cabo, un compañero y yo.
al ser, él era el apuntador, tenía una ametralladora, yo era abastecedor que tenía los valijines con las bandas y teníamos 3 cajas de municiones. Nosotros, donde nos destinaron, donde la posición final fue un pedazo de terreno que calcula que yo más o menos la misma estatura, pero me llegaría al hombro, ¿no? Lo que hicimos fue ir al basural, conseguimos chapas y maderas, palos, y lo levantamos para poder estar parados. Era algo macizo, rectangular, largo, donde con la palita Liniman tuvimos que empezar a cavar la forma como si fuera una ventana, ¿no? Subimos el techo para poder estar parados. Lo habremos subido 50 centímetros, 40 centímetros, y ahí podíamos estar parados. Calculamos bien después. Hicimos la base de una mesa en el centro y a los costados dormía un cabo. O sea, vos imaginate que era largo porque entra una bolsa cama, uno al costado. Atrás de esa supuesta... En esos lugares donde parecían ventanas. Claro, no, o sea, hicimos un frente que era como una ventana, que era el frente de ataque o de defensa, donde teníamos en esa supuesta mesa que continuaba de ahí, que habíamos cavado, apoyábamos la ametralladora. Al costado de eso, para que se vea una dimensión de cómo era la posición, el rectángulo ese largo de terreno que terminaba donde terminaba, ahí empezamos a construir, porque teníamos ese frente que defender. Uno entraba al costado, 2 atrás de lo que sería la mesa donde estaba la ametralladora, y en el otro costado teníamos 3 cajas de municiones. Para atrás teníamos para seguir, pero ¿tenía sentido o no? En este caso nosotros ¿qué hicimos? En el ancho fuimos cavando, hicimos como un banco. Entonces, o sea, podíamos estar parados y también podíamos estar sentados. En la pared hicimos un círculo. Fuimos al basural, trajimos una lata de 20 litros de pintura, obvio que estaba vacía, y conseguimos un caño y un fierro. Se introdujo la lata de pintura en esa pared, se hizo el hueco. De arriba donde tocó el fierro, las características de la tierra de Malvinas, como dijo Walter, es húmeda, está impregnada en petróleo. Entonces, no es que vos... Toda la tierra, por lo menos donde estuvimos nosotros. Metías el fierro y quedaba el hueco. Donde tocó, en la lata hicimos un agujero. Pasamos el caño hasta que entró en ese agujero. ¿Para qué? Hicimos la base de tiraje. Teníamos una estufa. claro. Mientras había madera, en un momento se terminó. Y cuando llegamos ahí vimos que había cubos, tepes de tierra. Es una especie de cubos grandes, aireándose. Evidentemente, los kelpers lo usaban como combustible, porque con eso después nos calentábamos nosotros, se prendía fuego. Lo que tiene raíces, tiene ese suyo amarillo, tipo la paja brava nuestra del sur, y a eso sumado que tiene petróleo la tierra, era combustible, o sea que nos calentábamos con eso. Por eso, esa era la posición que Walter tenía, era diferente a la mía. Y nosotros, al lado de nuestra posición, había un pozo de zorro, que es como si fuera una tumba, para Sí, para tomar la dimensión del tamaño. porque ahí había un soldado que a la noche se iba a dormir, supuestamente era el que custodiaba la ametralladora. Él tenía que dormir ahí. O sea, las dimensiones también entraba la bolsa de la bolsa cama y, por supuesto, con una chapa o algo lo tapaba. Sí, entre 1,70 m y 2 metros. Por eso era el largo y el ancho donde vos te podías acostar y tenías un poquito de movimiento. ¿Y todo eso lo hacían ustedes a pala? Con la palita Liniman, esa que se rebate en 3 partes. Sí. No con la pala esa de punta. No, la palita la pala chiquita a mano. ¿Sí? Sí. Ahí sí. Cavaban, Lo que pasa es que nos salvaba que era muy blanda la tierra. Claro. está bien, pero eran 2 Pero a metros veces, por casi 1,70 de profundidad. Perdón, y a nosotros porque nos tocó ese terreno, ese terrón de por eso, de tierra. él porque estaba para arriba, digamos. Pero la mayoría Contó estaban abajo. lo demás, el pozo zorro, por eso te digo que no.
parado no entrábamos porque si no teníamos que se cava 2 metros. Aparte tenés piedra, enseguida tenés piedra. Y no, y cuando más abajo te vas, más agua te viene. Así que... Y los que estaban en los montes... Y estaban más complicados, sí. Porque no podían hacer mucho agujero porque... Y por las piedras. Claro. Y utilizaban precisamente como pared de las piedras y le bajaban la mitad de la carpa y las agarraban con piedras por el viento también. Era otra contrariedad que teníamos. El viento es muy fuerte. Y de arriba. ¿Ustedes tuvieron varios días bajo bombardeo antes de que llegaran los ingleses? Nosotros tuvimos bombardeo del 1 de mayo hasta que terminó la guerra. Fue una guerra también más bien psicológica. ¿En qué aspecto? Ellos sabían el horario que comíamos. Entonces ahí bombardeaban, pasaban aviones o los barcos. Tipo 2 o 3 de la tarde, ponele. Depende de la hora, ellos sabían. Y a la noche, después de las 10 de la noche, hasta la 1 o 2 de la mañana, recibíamos un bombardeo de los barcos. El silbido que escuchás en una película de guerra, que vos estás viendo y es real. Por ese silbido nosotros sabíamos si caía cerca, caía lejos, aparte te temblaba la tierra. Nos dábamos cuenta. El silbido parecido a la cañita voladora. Exacto. Tal cual. Así. Parece que eran bombas. No, sí. No, ¿por qué hago esta acotación? Para que la gente que nos está escuchando, que mañana vea el video o lo que sea, se dé cuenta cuál es el grado de importancia que tiene el tema de la prohibición de utilización de pirotecnia sonora. Exacto. O sea, no es joda. No solamente a nosotros, acá nos repercute, sino acá estamos hablando de los animales, estamos hablando de las personas autistas, estamos hablando de la gente mayor. Hemos hecho campaña, inclusive cuando vamos a dar charlas en los colegios también, que se da la oportunidad o se acerca la fecha, les decimos, chicos, hay un montón de formas de... Lo entendemos porque también fuimos chicos y nos gustaba, pero después uno va creciendo y se va dando cuenta del daño que le puede ocasionar a otro. Y, por ejemplo, autistas, si vos buscás ahora que está Google, que sabe todo, Sí. si googlean ahí van a ver que hay casos de personas... Nos quedamos en el tiempo, Robert, ahora usan la IA. Ya. Sí, bueno, con la tecnología estamos ahí, ¿viste? Sí, ahora sí, le preguntan. Ahora le preguntan y le contestan. Sí, mi hija andaba también, yo no, prefiero esto. Yo todavía no le incursioné. Sé que la tengo que hacer, porque por Sí. mi trabajo yo lo tengo que hacer, pero me estoy resistiendo un poco. Pero lo que iba es que se han producido muertes, Sí. principalmente a fines de año. Así como un perrito, por dar un ejemplo, se descontrola y a veces se te pierde porque se va, se asusta, ha pasado de una persona que vivía cerca de una ruta y salió corriendo en la noche y lo ha atropellado un auto y se ha muerto. Por eso les decimos, ¿viste? Tengan cuidado. Hay otras formas, principalmente por los estruendos. A nosotros también. Nosotros teníamos compañeros que pasaban una moto con escape libre y estaba comiendo o estaba durmiendo o se metía abajo de la cama o se metía abajo de la mesa. ¿Viste? El instinto de supervivencia, el ruido, evidentemente tenemos un síndrome postraumático que no es curable. Y eso a veces nos juega ese tipo de acción, ¿viste? Y bueno. Sí, después de haber vivido, aparte, días enteros bajo bombardeo. Debe ser... te acostumbras después, ¿viste? Sí, lógicamente. Pero... Bueno, es adaptable a un montón de cosas, pero intrínsecamente te queda grabado en la memoria eso. En el subconsciente. Sí. Tal cual. Más los últimos días. Los gritos, los llantos, pidiendo por la madre, ayúdame, Dios. Las bengalas cuando iluminaban la noche, las balas trasantes, ¿viste? Todo eso, y sí, te juega a veces, ¿viste? Por más que queramos, no se puede olvidar. Y en algún momento, inconscientemente, te viene a la mente, ¿viste? Sí. Pero bueno, la vida continúa, tenemos que sobreponernos. Gracias a Dios tenemos nuestra familia y nosotros con el tema de los centros, las agrupaciones que hablamos el mismo idioma respecto a esto. Y bueno, la contención es muy
buena importante. y muy importante porque, viste, enseguida nos damos cuenta y tratamos de ayudarnos. Una vez que fue tomada la rendición, que bueno, digamos, de alguna manera había terminado la guerra para ustedes, dónde y cuántos días pasaron en reclusión en las islas? A partir del 14 de junio, que fue cuando se firmó la rendición, nos trasladaron todo a Puerto Argentino, mientras íbamos dejando los fusiles y, No, al aeropuerto primero. el aeropuerto, de Puerto Argentino al aeropuerto. Yo no recuerdo, lo que no me voy a olvidar nunca es la cantidad de soldados que venían bajando venían de las montañas. Digo, que nos encontramos todo ahí, que vos preguntabas por alguien, y alguien te decía, no, parece que se murió, parece que está por allá atrás. La incertidumbre que había, el descontrol que era eso, porque ya estábamos a la deriva de todo el mundo, ¿no? Así que de ahí nos fuimos al aeropuerto, nos llevaron para allá. Pasada dejamos por ahí en fotos donde hay montañas de fusiles que están, las que íbamos dejando nosotros el armamento. Y después nos volvieron a traer para Puerto Argentino, o sea, todo caminando, obviamente. Sí. Y nos metieron en unos galpones. Tuvimos 4 días ahí, desde el 14 hasta el 19. Hasta el 19 que embarcamos al Bahía Paraíso. Esos 4 días también estaba complicado porque nadie sabía qué pasaba, qué iban a hacer con nosotros. O sea, a veces me iban a buscar soldados. ¿Los oficiales estaban junto con ustedes o estaban separados No, en otros lugares? Conmigo estaba el oficial que estaba a cargo mío, estaba conmigo, estábamos nosotros ahí. Después no sé si era todo igual. No sé, que me parece que el único que no estaba era el jefe de regimiento. Me parece que era así, pero el segundo jefe estaba conmigo. Y venían los ingleses a buscar, agarraban así, vos, vamos, ¿viste? ¿Dónde nos llevan estos tipos? No, te llevaban. Sí, total desconocimiento de la práctica de guerra, ¿no? Claro, no, era para limpiar la ciudad, como, porque era un desastre, todo roto, a junta muerto. Bueno, mugre, basura. Y después te devolvían ahí al galpón, estábamos prisioneros en un galpón que entraban, qué sé yo, 200 personas o 300, todo apretado. Nos salvaba que no teníamos frío. Claro. Como todo calentito. ¿Y cuál era, más allá de la dificultad del idioma, que seguramente eran muy pocos los soldados que tenían el conocimiento para poder comunicarse fluidamente con los ingleses? ¿Cómo era el trato del soldado inglés con ustedes ya detenidos, no? Mira, yo creo que se vieron sorprendidos los ingleses cuando nos vieron, porque convengamos que ellos es un trabajo y tienen una preparación de años para poder ir a una guerra. Cuando vieron nuestras caras, que éramos adolescentes, que éramos prácticamente jóvenes, mucho más jóvenes que ellos, había un compañero que hablaba algo de inglés y entonces entablaron un diálogo. Y le pregunta, ¿y ustedes? Dice, ellos ganaban en ese momento, creo que, mira, $800 por semana. Y atacaron el 1 de mayo porque les pagaban doble. Sí, eso ¿Y ustedes, salió en casi todos lados. Sí. Y ustedes dice, ¿cuánto? No, nosotros no nos pagan, nosotros nos dijeron, crazy, estamos todos locos. ¿Viste? Sí, no, nosotros lo hacemos por la patria. Por la patria, porque nos obligan, o sea, hay una ley que te obliga a prepararte, que es mínima la instrucción, es muy básica, pero bueno, teníamos que hacerlo. Y no lo entendían, no lo entendían ellos, no. Y bueno, y el trato fue bastante amable. Por supuesto éramos prisioneros de guerra, no íbamos a pretender que nos trajeran el desayuno, ¿viste? Aparte, ¿cuántas comidas por día tenían?
y al principio teníamos una ración caliente que traía la cocina y te traían también una bolsita, una ración diaria. Una bolsita que era un sándwich, ayúdame Walter. Sí, sí, el sándwich. Galletitas, creo que esa de 4, ¿viste? De agua, que viene en paquetito de 4, una manzana. Sí, era alimento tomado de las reservas argentinas o era aportado por ellos. Ah, vos estás diciendo cuando estábamos prisioneros. Cuando estaban prisioneros, no, yo creí que decías antes. No, prisioneros en el galpón. Vos estábamos en el mismo galpón. Sí. Estábamos amontonados, como dijo Walter, y en un momento cede una pared. Había una pared falsa. En el galpón. Sí. Estanterías repleta de carne, de comida enlatada, carne enlatada, de queso, horma de queso, ¿Habían lata de escondido luz. Yo creo que tenían reservas, no sé para quién, ¿viste? O porque esto se pensaba que iba a durar mucho más. ¿Pero esos galpones donde estaban ustedes había sido tomado por el ejército argentino? Claro. ¿O estaba administrado por los Kelpers? Lo estarían administrados por los Kelper, pero cuando nosotros se recuperan las islas y nos mandan, evidentemente han tomado lo que ellos creían que les hacía falta. Han confiscado galpones y evidentemente, o han pedido autorización y tenían una parte, no me acuerdo cuánto era la dimensión que tenía esa cuando se cae la pared falsa. Pero había un montón de comida. ¿Y ustedes comían de ahí? O sea, los ingleses no le aportaban nada. Ellos la carne, la comida nuestra, después la tiraron. Porque no sabían si estaba envenenada, ellos tiran, no importa. Es que era difícil. Yo me acuerdo que me prendí de un agua y yo así que tenía sed. Estaba lleno de agua física, todo. Sí. Qué feo ver todo eso después del hambre que pasamos, ¿no? Estaba todo ahí metido, acobachado. No sabemos el destino, pero... No teníamos ni idea. Claro. No sé si ellos sabían que estaba eso también. No, seguramente la sorpresa, si fue una sorpresa para ustedes, que... Y porque estábamos todos apilados, entonces aparece cayó porque estábamos todos apilados. Claro, por la presión. Sí. Sí, éramos muchos. Éramos muchos dentro de ese galpón. Y yo me acuerdo patente que estaba, pelado estaba con nosotros. Después no me acuerdo, me parece que no. ¿Cómo era el día a día? O sea, el momento a momento. Un embole. Las autoridades, o sea, los rangos se respetaban o cada uno se manejaba per se. Ahí en el galpón. En el galpón. Y estábamos ahí, ya estábamos a la deriva, o sea, estaba nuestro jefe, pero, viste, uno llega un momento que te cansás y bueno. Y aparte no sabía qué iba a pasar. ¿Qué te van a venir a decir? Ahí adentro encerrado que no puedes hacer nada. Aparte no podíamos salir de ahí, estábamos ahí y no podíamos ir a ningún lado. Yo me escapé a buscar agua por una puertita que había en una especie de habitación, como una cocinita era. Y no teníamos agua. Una sed. Se tomó lo que había en lata. Yo me acuerdo que había bebidas alcohólicas. Uno se agarró un pedal que, viste, claro, le agarró sed después. Y yo miré, veo las latas de tomate naturales. Le hice con teníamos una abrelata, le hago un agujero y me tomo el juguito. Manoteó una lata, le mandó y se la mandó. Y era ajíes en aceite. Empezó te imaginas, un desparramos que fue para todos lados aceite. Sí. Cosas así que hoy la tomamos con humor, ¿no es cierto? Pero era triste y era lamentable. Y me escapé y conseguí 2 recipientes, Pensé que los ingleses le aportaban alimentos durante la detención. Yo, la verdad que vos sé que hay cosas, es como yo pienso ahora siempre lo mismo. Digo, para mí, Malvinas fue blanco y negro. ¿Viste? No puedo distinguir colores. No me acuerdo de colores. Sí. Para mí es todo blanco y negro. Y para mí una de las cosas esas que yo no sé si la misma persona las olvida, las oculta, las borra. Porque yo no sé si nos traían comida y la comíamos o no la comíamos directamente. ¿Entendés? Porque como no sabíamos que iba a pasar esto, capaz que nos matan de a uno, qué sé yo. No sé, Sí. Ya estamos, es como que ya estamos entregados, estábamos ahí dentro, no podíamos hacer nada. Es que se te llenaba de dudas, de preguntas, la cabeza, ¿viste? ¿Qué va a pasar con nosotros? No, pero aparte me imagino que
estando en una isla y habiendo tenido, porque muchas veces uno mira las películas de la Segunda Guerra El Mundial, Holocausto. salían de un galpón 30, 40, 50, 100 personas, atacaban la guarnición y se escondían en un bosque, allá en la isla. Después que reducía a lo que te estaban cuidando, ¿dónde ibas? A ningún lado. ¿Dónde voy? O sea, te estaba suicidando Sí. prácticamente. Se me viene a la cabeza esa imagen, ¿no? De haberlo visto en alguna película. Está bien, salías del galpón, reducías a tu Sí, ¿a dónde iba? custodia. ¿Y a dónde ibas? Ya está. No, a ningún lado. Te metían en la casa de un kelper. Otra, monte no había, plantas no hay, a campo abierto, no hay bosque, no hay nada. Por eso. Y los que te mandaban ganas. Sí, olvídate. Olvídate. O sea, era la nada misma. Nada, había que esperar a ver qué iba a pasar, nada más. Esperar. Era Y insecto. aparte, digamos, un grupo de seres humanos civiles bajo bandera que no tenían entrenamiento en No. guerra. Nada. Porque diferente hubiera sido Si vos estás preparado. los ingleses que se redujeron durante la toma de la isla, que tenían un entrenamiento militar básico, por lo menos del desarrollo. Ustedes no estaban No, formados No. para la guerra. No, de ninguna manera. Y menos para estar prisionero. Que un capítulo aparte, ¿no? Aparte que nuestros superiores tampoco daban órdenes, y ellos no podían dar órdenes de qué. Vaya, tráigame a dónde. Si no podíamos salir de ahí. Mirá qué curioso lo que pasó, ¿no? Cuando, viste que Walter dijo que venían, buscaban gente para hacer fajina, para limpiar el pueblo. Y en una de esas salidas vamos soldados, oficiales y suboficiales. Algunos se habían sacado las tiras para que no los identificaran, pero Sí, ustedes sabían quiénes eran. no, y ellos también, Ah, pero ellos no son también. tontos. No es lo mismo un tipo con bigote grandote, que vos sabés que te das cuenta que es 6, 7, 10 años mayor que la mayoría, evidentemente ese no está, puede haber uno Era de militar de nosotros, carrera. era militar. Entonces, ¿qué hicieron? Nos llevan, nos sacan a la calle y llegamos a un lugar donde había herramientas, palas, cosas. Bueno, para las diferentes herramientas para juntar Sí. todo. Y claro, nuestros superiores dijeron, bueno, Esteve agarra eso, Castro agarra esto, Bratini agarra aquello, todo. Nosotros, ley de obediencia de vida, aparte de nuestros superiores, lo agarramos. En un momento, stop, dice un inglés. No sé si era soldado, algunos no tenían tampoco, pero vos te das cuenta que mandaban. Y agarra, va el soldado, le saca la herramienta, pone la pala. Mira, el que tenía jinetas, va y se la da. Y lo mira como diciendo, pero yo soy... Creo que se le incrustó en el pecho. La agarró. Fue, se saca otro soldado, buscó y empezó a darle... ¿Cómo se daban cuenta los tipos? En la forma que nos trataban a veces, nuestros superiores. Evidentemente habían visto algo y empezaron a darles, sacarnos a nosotros las herramientas y se le dieron a todos los superiores. Yo creo que debe ser medio, tiene que haber sido humillante para ellos y delante de los subalternos, de los soldados, tener que haber hecho eso. Sí, también se ve en las películas de guerra donde el que ganaba la batalla trataba de someter psicológicamente al enemigo bardeando a los oficiales. A ver, porque si vos demostrás que le podés bajar el copete a un sargento, un teniente, un capitán, ¿qué te queda para vos que sos un soldado raso, no? Sí. Pero vos sabés que acá yo noté que no era así, era al revés, era como que eran más humanos en ese aspecto, ¿no? Claro. No digo que lo que hicieran nuestros militares, no me quiere poner en contra de nadie, no fuera lo correcto porque estaban para dar órdenes, ¿no es cierto? Para que nosotros, bueno, éramos soldados. Sí, pero es histórico y no es necesario que lo digas vos. Es histórico y hay relatos de excesos. Exacto. Excesos de autoridad, excesos En los castigos. en los castigos también, Sí, ¿no? los hubo. Los hubo.
Hay registros, hay sobrevivientes que han hecho hasta relatos mostrando las heridas que le quedaron por ese mismo. Denuncia. Sí, y hay denuncias contra militares que se Hubo pasaron. destacamientos. Sí. Y de horas. Sí, eso me parece una locura, inclusive acá en el campo del regimiento de infantería. Yo soy de una locura inhumana en contra de cualquier persona. O sea, el nivel de despropósito que la dictadura llevó, porque eso se hacía acá también. Sí, sí. Eso se hacía antes de la guerra Yo digo, de Malvinas. o sea, si te mereces un castigo porque te mandaste una macana, anótalo. Y después cuando venís al continente, hacele un juicio de guerra. Pero ahí, estaquear a un soldado que iba a ser el que después iba a estar espalda contra espalda con vos defendiéndote, porque nos teníamos que defender. Aparte nos debilitaban, no teníamos comida necesaria como para poder subsistir y tener la fuerza después para poder seguir. ¿Viste? O sea, había un montón de cosas que, puedo decir, hay sentido común, muchachos. Me tenés que cuidar. Yo me escapaba a buscar comida y me castigaban después haciendo pozo de zorro porque me había ido. Pero y vos no me traes nada. Vos sos mi superior, vos me tenés que cuidar a mí. No es que sos mi papá. Tu obligación es No, es suministrarte lo necesario para que tu función dentro del escuadrón sea eficiente. Básico. Y encima que no me das, voy a buscar y me castigás. ¿Viste? Cosas que vos no entendés a veces. Sí, además que lo cuidábamos más nosotros que ellos, porque nosotros le hacíamos guardia todos los días, ellos no hacían guardia. Claro. Si ellos descansaban, nosotros lo cuidábamos. Claro. Entonces, ¿viste? No había sentido. Y sabemos, pues tenemos compañeros que estuvieron estaqueados y a la denuncia hecha. Saliéndonos un poquito de esa parte triste de lo que tocó vivir, ¿ustedes volvieron al continente a Puerto Madryn o volvieron vía Montevideo? No. Llegamos a Punta Quilla, Santa Cruz. A Santa Cruz. Sí. Parte de, creo que fue. Barco argentino. Con el Bahía Paraíso, el bosque hospital. Creo que los que llegaron el Regimiento 7, que está el Tano, que llegó a Puerto Madryn. Y el Canberra creo que bajó en Uruguay. Sí, los barcos ingleses ninguno tocó tierra continental. Sí. Fueron todos a Uruguay. No sé cuántos fueron los barcos ingleses que trajeron excombatientes, pero sí, revisando y leyendo sobre lo que pasó después de la rendición, los barcos ingleses que trajeron fueron todos a Montevideo. No, nosotros llegamos a Punta Quilla, ahí en Santa Cruz, ahí, con el Bahía Paraíso, el buque hospital nuestro. Más o menos, ¿dónde está ubicado eso? ¿Hay alguna base militar cerca? Cerca de Río Gallegos. Cerca de Río Gallegos. De ahí nos trasladaron en colectivos de línea a Río Gallegos, al aeropuerto, para venir a Palomar. Ustedes no fueron a ningún destacamento militar, sino que directamente al aeropuerto y de ahí a Buenos Aires. Claro. Estuvimos en unos galpones ahí donde se guarda en Puerto Quillas. Estuvimos en unos galpones que ahí conocimos la famosa ración C, por lo menos yo, que era una caja que traía una petaquita de whisky. El borracho se acuerda primero del whisky. No, porque te calentaba con eso. Sí, ni hablar. Galletitas, me traía un turrón, ¿qué más traía? Bueno, algo más para comer. La lata esa, tipo pareció el paté de foie, algo así, pero más grande era. Nasco. Que ahí conocimos un recién. Poco de masa. No, olvidá. Nos comimos tanto ahí que nos empachamos. Ahí fue donde conocimos la famosa ración C que se le llamaba, que nunca llegó a Malvinas, no la dieron nunca eso. ¿Cuánto más o menos tardaron entre que abordaron en Malvinas y llegaron a Puerto? Una noche. Una noche. Fuimos a la tardecita del 19. Claro. El 20 ¿a qué hora era? 10 de la mañana, Sí, por ahí más o menos. Que vos fijate que fue un día domingo, 20 de junio, Día de la Bandera, y fue Día del Padre. Lo que pasa es que cuando subimos ahí a Paraíso, me acuerdo que nos dieron toda ropa, nos bañamos. Nos dieron toda ropa de ellos. ¿Con agua caliente? Sí. Algunos, a mí no me alcanzó, tuve que agarrar la pilcha que estaban ahí en la montaña, en la bóveda, en la montaña de pilcha toda.
No, yo tampoco me parece que no agarré, pero nos daban Sí, ropa no, hasta que tuvieron. Porque y zapatillas. Ya. Yo, Y yo me acuerdo que me fui a dormir al cuarto de máquina ahí, calentito ahí abajo, la reja arriba, la reja. Sí, arriba con el vapor del motor. Y dormí ahí, no me acuerdo con quién estaba, habíamos 4 o 5, ¿no? Y bueno, cuando nos despertamos estábamos llegando al continente. Pero ¿sabes lo que fue dormir ese día? Una belleza. No, me No. imagino, sin ruido de bombardeo. Nada. Con No, la no. sensación- Igualmente tuvimos que aguantarnos hasta que, porque Calentito. mientras veníamos con el Bahía, los tipos daban vueltas en los avioncitos, siempre pasaban, digo, estas no van a hacer pedazos, porque andaban los aviones ahí. Ah, por esa lo parte, menos esa parte no la había escuchado Sí. nunca. hasta que salimos de la De zona la zona de de exclusión. exclusión de las Pero 200 mientras millas, tanto, alrededor de la andaban Malvinas. dando vueltas por ahí, lo bonito. Diciendo, mira que estamos acá. Digo, Sí, allá no dónde estamos. Nos mandó todo al bajo el mar. Y Fabián, era toda incertidumbre. Vos no sabías si nos iban a ejecutar ahí, si nos iban a mandar a la isla Ascensión, que es donde ellos tienen la Sí. colonia, Donde tienen la base. si nos iban a llevar a Inglaterra, si nos iban a sacar al mar y nos iban a tirar en el medio del mar. No sé, no sabíamos nada. Era todo hermetismo, nadie sabía nada, nadie te decía nada. Hasta que, bueno, cuando dijeron ese 19 nos sacan, empiezan a sacar de los galpones en fila, a formar filas, ir al muelle. Ni un puto cigarrillo en ese momento, después de la rendición. No, Lo no. poquito se lo sacaron, ¿no? Los Sí, cigarrillos. no nos quedó nada. No, algunos, por ejemplo, no podíamos agarrar cuando íbamos a hacer fajina. Yo lo que hice fue comer mantecol. Manoteaban, no te dejaban. ¿Qué me importa? Vos, le pegabas 2 tarascones y lo tirabas si te decían algo, o para que no te vieran. Ahí podías, a veces había tirado. Y si podías acobacharlo, te lo llevabas, pero Sí, pero todo escondido. todo o sea, escondido, sí. no te dejaban nada, No, no no. le dejaron nada cuando los requisaron. No, vos sabés que a mí me tocó un inglés piola, porque yo pasé un par de cartas que me traje de allá, un rollo de foto que tenía, habíamos llevado la camarita, la 110, Sí. ¿viste? Esa tengo, en la foto de mirar el WhatsApp, tengo la foto ahí en Malvinas, esa, la traje de allá. Que viste cómo era antes, ahí, no, creo que de las 12, un rollo de 12 teníamos y salieron 8, creo, fotos. Claro. 4. Sí, había algunas que se velaban hasta Sí. por la misma posición cuando sacaba la foto. Y sí, allá era muy difícil resguardarla también, ¿no? Con Ujú. el clima y todo, la humedad, todo lo que había. Así que bueno, pero no, me dejó pasar las fotos y las cartas. Llegan al continente, los llevan al aeropuerto y de ahí a Campo de Mayo. Sí. En Campo de Mayo, ¿cuánto tiempo están? Y llegamos el 20, El debemos 20. llegar a la noche, a la tardecita, a la noche. A la tarde llegamos. Sí, a la tarde, sí. Y el 22 ya estábamos en Mercedes, a la tipo, calculo, serían 6, 5 de 5 la de la tarde. tarde. Sí, más o menos 5 de la tarde. Pero allá Llegaron. tuvimos, allá, bueno, la idea era, allá nos acomodaron, nos querían acomodar un poquito, ¿viste? Sí. Nos pusieron en cortar engorde. el pelo, todo, nos hicieron firmar un papel De confidencialidad. sí, silencio absoluto, qué sé yo, bueno. Y lo que pasa es que se empezó a agrupar tanta gente dentro de alrededor que no tuvieron otra que dejar cada uno a su destino, Sí, sí. a su regimiento, porque la idea quedamos días más, nos querían tener unos Sí, días sí, más. ablandarlos un poco más. Y así que pero tanta gente que no tuvieron otra que empezar a mandarlo al destino a cada O sea que regimiento. alrededor de los de las alambradas de Campo de Mayo se empezó a aglutinar gente, Y sí, civiles. civiles que preguntaban por, o sea, Sí, sí, ellos buscando a sus familiares. exacto. Los gritos, griterío, eran todo el día. Así que estuvieron hasta el 20, el 22 volvimos. El 22. El 20 llegamos allá y el 22. ¿Ustedes tuvieron conocimiento de los caídos del 6 durante la guerra o se empezaron a enterar cuando llegaron a Mercedes? Yo de Aguilar y Ochoa estaban conmigo, así que yo Ajá. ahí sabía de eso. Después de Luna y Valvidares me enteré después. Sabía. Yo no sabía. ¿Ellos estaban en la compañía B, los que estaban en el monte? ¿O eran también de la agrupación de ustedes? ¿Quién? No, Luna y Valvidares. No. Con nosotros no estaban, ellos estaban
Bueno, Valvidares muere en lo que es el destino de cada persona, ¿no? Habían herido a un compañero de él, de Pedro Adorno, que es de Luján, y le dicen a él que lo llevara al hospital, ¿no? De campaña. Ajá. O sea, entonces lo lleva al hospital de campaña, y él, pudiéndose haber quedado ahí, ¿no? Vuelve, y cuando vuelve, le cae una bomba y lo mata. A Valvidares. El destino. El destino. El destino La fecha que porque... tenemos todos. No, pero aparte... Bueno, hoy Pedro Adorno viene a ser casi como el hijo, El hijo el adoptivo. hermano de Horacio Valvidares, el hijo adoptivo para el amor, ¿no? Claro, claro. Hay un video muy Muy emotivo. emotivo que se grabó hace un par de años, Es un encuentro. cuando se encontraron. La verdad que es reconfortante, pero muy triste a la vez, ¿no? No, ni hablar. Claro. Ni hablar. Reconfortante desde la evaluación, pero para las personas que están comprometidas en el tema debe ser sumamente emotivo. Carlos, ¿querés hacer alguna pregunta? Sí, claro. Primero que nada quiero agradecer que hayan venido, quiero expresar mi orgullo y el honor de tenerlos acá. Hoy con Roberto charlábamos un poco antes de empezar. Él contaba una situación ya en el último día, cuando lo mandan a buscar abrigo para lo que iba a ser la primera línea, que iban a subir un monte. Y decía que bueno, que en esta ida y vuelta se encontraba con conocidos que decían, bueno, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Y yo me preguntaba, ¿cómo era esa situación? Porque los soldados mercedinos se conocían desde antes, de la adolescencia, de ir a bailar, de jugar al fútbol, de ser compañeros de la escuela. ¿Cómo era esa sensación de haber sido trasplantados y encontrarse de repente en un lugar totalmente desconocido, pero que en donde ocurrían estas situaciones, donde uno a veces se encontraba con alguien que le traía familiaridad y a lo mejor los acercaba o los hacía extrañar más, no sé. Quiero que me cuenten un poco las sensaciones. Y bueno, era lindo cuando te encontrabas con, como vos decís, los mercedinos principalmente, la mayoría nos conocíamos del colegio industrial. Muchos somos egresados ahí y teníamos un conocimiento. No, a lo mejor no éramos amigos, pero sí, de todos los días de la escuela vos empezás a tomar una cierta confianza. Y preguntábamos, en la medida, ahí a lo que vos te referís es el último día cuando nos mandan al frente, nos hacen subir una elevación, nos apostamos con la ametralladora, esperando a los ingleses, y me piden que vuelva. En la medida que íbamos subiendo, íbamos encontrando conocidos que estaban en la primera línea, en la retaguardia, que fue primera línea, ¿no? Y que ya venían desarmados porque los habían ganado el lugar los ingleses y estaban retrocediendo. Se iban replegando hacia Puerto Argentino o el aeropuerto. Y vos ahí te alegrabas de verlos y preguntabas, pero había muchos que no sabían, no, se quedó allá en la montaña, todavía están tiroteándose o siguen. Y bueno, ya te digo, no se sabía, no había las posibilidades que tenemos hoy de comunicarnos por intermedio, no existía el celular, no existía nada ya. Era del boca a boca. Y si te encontrabas con alguien. Por eso mi pregunta apuntaba más que nada a ese hecho de encontrar caras conocidas. Y te ponías contento. Si te hacía sentir más acompañado. Lo que pasa es que hubo gente que no nos vimos desde que nos fuimos, más algunos desde que nos fuimos acá de Mercedes. Allá no nos encontramos nunca. Y a veces, es como decía Roberto, si venían, nosotros íbamos para allá y venían bajando y vos preguntabas por ahí y te decían, ¿viste esto que dijo Robert? Y dices, no sé,
no lo vi. Se quedó allá. Se está tiroteando, ¿viste? No era fácil, ¿viste? Y con el tema que todavía seguían los bombardeos, nosotros tenemos que replegar. Y aparte, perdón, acá, por más que hayamos ido todas en una compañía, esa compañía, de acuerdo Sí, de acuerdo a los pelotones. a la sección o el grupo, depende si era de batería, si era de tirador con la bazooka o armas largas, ese se desmembraba, se iba para otro lado. Y otro grupo, yo estaba en la sección de exploración de la compañía Comando. Nuestra misión era andar en jeep con la ametralladora, recorriendo, patrullando. ¿Qué íbamos a patrullar si no había una planta? O sea, no tenía sentido. Y bueno, nos metieron en un pozo, éramos 3 ahí y 2 más en otra posición, el sargento con un cabo y 1 o 2 soldados, y ese era el grupo, nada más. Y ese despliegue, estamos hablando de qué superficie. Y calcularle que nosotros, en nuestra sección, que estaba dividida en varios grupos, estábamos en un radio, ponele, mientras, cuando nos designaron la última posición, y yo calculo en un radio de 30, 40 metros de circunferencia, o a lo largo. Pero en el momento de tomar decisiones, como fue el último día, a nosotros específicamente, a ese grupo de 4, nosotros 4 fuimos para un lado, los integrantes de ese mismo grupo, que eran 4 o 5 más, fueron para otro. Entonces ahí ya te separabas. Y perdías contacto, perdías todo. Sí, aparte me imagino que en el medio del tiroteo, O sea, a lo mejor estabas. lo único que veías era el que estaba pegado hombro con hombro con A lo vos. mejor estabas cerca físicamente, estabas Pero a no lo 500 veías. metros, pero no sabías nada. No sabías nada, no. Acá también juega mucho el instinto de supervivencia. Vos te estás cuidando vos. Cuidás a tu compañero, pero el que está a 2 metros, 3 metros, 5 metros, y si te agarraba la tardecita o la noche, chao, olvídate. La neblina, la noche es muy oscura, perdés contacto. Para ir a hacer guardia en 10 metros, que teníamos que ir en línea recta, aparecíamos a, qué sé yo, 5 metros o 10 metros para otro lado. Nos desviábamos, ¿viste? Era así la noche cerrada en Malvinas. No veía nada. ¿Cuándo comenzaron a sentir la desmalvinización? ¿Fue inmediatamente cuando llegaron o demoró? No, cuando llegamos automáticamente. Lo único que nos desmovilizaron fueron nuestras familias. Después, desde el gobierno nos tiró bajo una alfombra y nos dejó ahí guardaditos. Y más, muchos nos dicen que nosotros éramos militares también, ¿no? Con lo que equivale a decir eso, ¿no? Porque nosotros no fue una elección esto. No fue elección de si voy a hacer el servicio militar y voy a la guerra, no. Fuimos a hacer el servicio militar. Era una utopía. Exacto. Porque, a ver. Pero bueno, desde ese fascismo de decir, ustedes son milicos. No, nosotros no somos milicos. Nosotros tuvimos 10 años tirados abajo en la alfombra, que no podíamos decir que era una guerra, no podíamos decir nada. Ustedes tenían 18 o 19 años cuando volvieron, o sea, terminó la guerra, volvieron a su casa, empezó la vida de vuelta. ¿Qué tenían? ¿18, 19 años? Estábamos terminando la escuela, 19 tenía yo. Yo tenía 21. Vos tenías 21 porque soy habías clase tenido 60 y 2 años de prórroga. la Por prórroga. estudio, sí. ¿Qué hicieron? ¿Cuánto tiempo estuvieron para volver a la vida común, a la vida normal? Nunca. Fue algo que nos quedó grabado para toda la vida. Yo te digo, la semana pasada, viste, yo no soy de soñar, pero soñé con Malvinas, viste, y te recuerda un montón de cosas, viste, por ahí digo, ¿y esto cómo fue? Claro, el hecho de la remalvinización es como que todos los días les revuelve algo a ustedes. Y sí, pero no, o sea, creo que con Roberto compartimos lo mismo, que nos hace bien también, ¿no? Esto de poder expresarnos y decir las cosas. Pero también te lleva a volver para atrás un poquito y ponerte a pensar, ¿viste? Pero esto de que cuando volvimos a ser normales, digamos, nosotros nunca, porque siempre nos trataron distinto, ¿no? Desde el gobierno hasta
la gente se lo ocurre. Nosotros para conseguir laburo teníamos que ocultar que había un video en Malvinas. Y mucho no se podía ocultar porque en la libreta de enrolamiento, ¿te acordás de la libreta que tenía el sello que vos hecho la colimba? O sea, no hay como ahora en los momentitos. A pesar que teníamos prioridad. No, en ese momento todavía no. Cuando volvió, no. No, después, año 80, 85, 86, Nosotros creo que tuvimos fue cuando se abre el cupo. Se abre el cupo. El gobierno manifiesta que los excombatientes de Malvinas tenían, porque ley fue en el año 90 y pico Sí. que salió la ley. Ujú. Porque el gobierno de Alfonsín manifiesta que los excombatientes de Malvinas tenían prioridad, pero era en algunas carteras del Estado, en alguna, o sea, en el gobierno nacional, las provincias, no todas las provincias tampoco, hasta que sale la ley nacional. Pero eso es todo lo que se hizo mal. O sea, hay algunas provincias que tienen algunas cosas y otras no las tienen. O sea, como si fuéramos todos distintos y somos Claro. iguales. Digo, acá la ley nacional tiene que ser, no a nivel provincial, tiene que ser toda nacional y que corresponde a todos los veteranos de guerra lo mismo. No puede ser que algunos sí y otros no. Porque sabemos que pasa eso. Y pasó eso siempre. Nosotros tuvimos la suerte, yo tuve la suerte de entrar a laburar en Tucilo, en esa época. En aquella época de Usiles. Tucilo porque el jefe personal era el papá de un veterano de guerra. Claro. Y ahí entramos un montón, ahí en Tucilo. Roberto, ¿tu primer empleo después de volver de la guerra? Correo. En el correo. Correo. Yo había cursado notas o cartas en ese momento a diferentes entidades provinciales y nacionales, y entre ellas Encotel y Entel. Entel me respondió que me iban a tener en cuenta y que en algún momento me iban a llamar, que lo estoy esperando. Y Encotel, Entel estamos hablando Telefónica. de Telefónica. Sí, la compañía de teléfonos. Sí, en ese momento. Telefónica, que era la empresa argentina del Estado. Claro. Y después Encotel. En Encotel, al mes y medio, yo le había mandado inclusive notas a, en ese entonces, presidente. Estamos Reinaldo. hablando, cuando vos hablas de notas, para los jóvenes que por ahí nos están escuchando, eran cartas escritas a mano o en máquina de escribir, Sí. que iban al correo y del Comúnmente era la correo. mano, sí. O sea, no es como ahora que vos te sentás con el teléfono y mandás un mail, o Claro, mandás no, un no. mensaje de texto, o mandás un currículum por Y vos, PDF. bueno, yo se la mandé a Reinaldo Benito Viñone, presidente de la Nación en ese momento, militar, ¿no? Y de la Secretaría Privada me contestaron. Claro, Yo me porque entendamos, sorprendí. ustedes volvieron el 20 de junio del año 1982 y recién el 10 de diciembre del año siguiente, casi Claro, 18 hubo meses, elecciones. casi 18 meses después, se siguió viviendo bajo el imperio de la autoridad militar. Convengamos que también después, creo que hasta el año 85, siguieron teniendo un peso relativamente importante en las Sí. decisiones de Estado. Más allá de que todavía ya no ejercían el gobierno, pero seguían teniendo Tenían poder. su poder. Ujú. Estoy hablando del año 85, que fue cuando sale el informe De la CONADEP. de la CONADEP y se decreta el juicio a A la Junta En el Militar. 84. las juntas militares. ¿Eh? El juicio es del 84. 84, Sí, pero el 85. 85 es cuando realmente se sientan y ahí pierden poder en la comunidad, porque la comunidad seguía teniendo. Y acá en Mercedes, ¿cómo sintieron ustedes que fueron tratados por los vecinos de la ciudad? Por aquellos que ustedes conocían desde antes. Nosotros nos trataban bien. El tema era al principio, que te miraban raro, ¿viste? Porque aparte, si te faltaba algo, si había estado herido, ¿con qué me irá a salir, viste? ¿Qué me dirá decir? O le preguntaré, me contestará, viste, era todo medio. ¿Ustedes fueron a buscar trabajo a los lugares comunes? ¿Un Sí. bar, una confitería, un negocio que vendía ropa? Lo que pasa es que yo te digo, nosotros tomamos eso como que decir, bueno, nos tienen que dar laburo. Por lo menos hicimos algo, qué sé yo, que nosotros no queríamos hacerlo, nos tocó ir y íbamos a pedir laburo y te miraban, viste, diciendo, yo te digo que pasaba, vos a veces te ibas a un bar a tomar una gaseosa,
no. Y había gente que era al lado tuyo y por ahí quedaba solo. ¿Viste? Se levantaban y se iban. Estando parado en la barra, sentado así, corrían. Éramos medio bichos raros. Éramos los locos de la guerra. Te hacían sentir Yo era muy solo, ¿viste? chico en esa época. Yo también fui chico. Más allá de mi locura de nacimiento y haber querido enrolarme con 12 años, hay un montón de cosas que no recuerdo. O sea, porque yo muchos de ustedes los conozco desde que era chico, pero hay realidades a las que nos escapan, Carlos. Sí, claro. Por la edad Además, que teníamos. sí, yo tenía 13 años. Y lo que recuerdo inmediatamente después es todo esto del advenimiento de la democracia y todo eso de alguna forma colaboró con la Corrió a Malvinas. desmalvinización. Corrió a Porque- Malvinas del Eje. Corrió la Malvinas del Eje y nos pusimos a hablar de otra cosa. Claro, tal cual. Yo creo que nosotros somos un eslabón muy importante de la democracia. Sí. Sin dudas. A pesar de que nos dicen muchos que fuimos el último eslabón de los militares, pero también creemos que fuimos el primer eslabón de la democracia. Yo creo que fueron el resultado de la guerra hizo de que la comunidad en general dijera esto se los puede correr. Qué tema, ¿no? Porque para que eso pueda suceder hay que ser derrotado en la guerra. Porque si Argentina se hubiese Hubiera tenido una victoria diplomática. hubiese triunfado, quizá hoy seguíamos bajo un régimen militar. Y es muy No, probable. bueno, sí. un régimen, no creo que hubiera evolucionado un régimen militar hasta esta altura, pero sí Por muchos la Argentina años. hubiera sido diferente. Ellos hubieran llegado hasta los 90 con poder militar. Porque acordate que en esa época también estaba el sueño de Viñones, el sueño de varios de ellos de crear partidos políticos, como pasó en muchas naciones europeas, de crear partidos políticos que los entronizaran eternamente en el poder. Y sí. Bueno, Sí. ¿y cuando se fueron? ¿Dejaron novias acá que los esperaban? Sí, en mi caso sí. El mío también. Y cuenten alguna anécdota si se puede. Sí. Bueno, o sea, siempre hubo relaciones en una pareja desde los años, ¿no? Y no fue la excepción en nuestra época. Pero aparte ya eran grandes, tenían... Sí, sí. Yo tenía O sea, no... 21 años cuando salí del Está bien, servicio. pero los que entraron apenas terminaban el secundario, los últimos 2 años de secundario, tenían novias. Sí, Teníamos novias. comúnmente sí. Si quería y si te daban Varias. bolilla, sí. Es tu caso. Y bueno, yo salgo en la primera baja y al año siguiente, en el 81. Y entré en el 81 y salgo en el 81. A pesar de que, como habíamos dicho, se demoró la baja, la primera sí. baja. Y en un momento, o sea, la mujer tiene un periodo de menstruación. Tuvo una falta, como se le dice, pero podía ser hormonal. No nos apresuremos, ¿viste? Aparte, ¿cómo va a quedar embarazada? ¿Te imaginas? Antes no, era, ¿viste? Todo de, no se decía nada, no se hablaba nada. Digo, vamos a esperar el mes que viene por... o si- ¿Cuántas chicas se fueron de visita a la casa de la tía? Sí. Bueno, sí. Y bueno, no, lo mío era oficial, está todo bien, todo No, bárbaro. está bien, pero yo me acuerdo que inclusive en mi época, estamos hablando Pero no cambies el tema. 10 porque- años más, muchas chicas quedaban embarazadas y se iban a Sí, la casa de la tía en alguna provincia Sí, o en en la capital Córdoba. federal sí, sí. por el solo hecho Es verdad. del escaño No, social. o ¿qué sea, dirá el que dirán? Claro. La foto familiar, como no te separé, o bueno, también jugaba mucho la dependencia económica en la mujer en ese momento, ¿no? ujú.
Bueno, Roberto, y bueno. esto que te sucedía era un rato antes de ir. De volver a ingresar. Vamos a esperar el mes que viene. Andrés no vino, así que vamos a hacer análisis. No es como hoy que vas a la farmacia, compras un EVA-test o un Sí, sí, de esos métodos que sabés que a los 2 minutos si está embarazado o no. Antes era laboratorio, análisis de sangre, lo mandaban a Capital. Claro, en ese interín me llevan a Malvinas. Me llega el telegrama, me presento, me llevan a Malvinas. Y no me llegaba carta. Pasó como un mes que no me llegaba carta. Yo no sabía nada. Aparte del día a día, como decía Walter hoy, que teníamos que estar ahí, que nos mandaban allá, que vamos acá, está en la posición. Vos tenías la cabeza, te acordabas, pero la incertidumbre de que no te llegaba le llegaba a compañeros míos, a mí nada. Estaba re loco. Y bueno, llegó un momento en que recibí carta. Creo que fue la única carta que recibí en toda mi estadía en Malvinas. O sea, vos te vas a Malvinas con la incertidumbre o con la certeza. Esperando el resultado. Con la incertidumbre. Incertidumbre. Con la incertidumbre. Esperando el resultado. Ahí, en el tramo que van los análisis a Buenos Aires, Malvinas. Me llaman, me reincorporan adentro. Claro, porque hay que contar de que muchos de los análisis no se hacían acá, sino que tardaban una semana y media, 2 semanas, Sí, no, en vos tener un resultado de un análisis de sangre. de sangre, sí, porque acá no se hacían todavía en esa época. Y iban a Capital. Y bueno, y me entero en Malvinas que iba a ser papá. Me agarró un ataque de locura que me tuvieron que agarrar porque yo digo, me voy Te volvías ganado. Me voy al aeropuerto, agarro el FAL, al primer Hércules que llegue, a un avión, ¿no? Que son los de carga, que eran los que iban. Me subo y al que se me cruza lo bajo. No me para nadie acá. Y nada, me sacaron el arma, me calmaron, estuvieron ahí un rato hasta que se me pasó la locura y bueno, iba a ser papá. Encima, Sí, en la etapa prebélica. alerta roja, que eran los aviones, probable ataque de avión. Yo sentado arriba de la posición, leyendo la carta, te podés imaginar cómo estaba. Y una de las veces que el jefe de sección, un subteniente, se asomó de la posición de él, ¿qué hace, soldado? Métase en la posición, ¿no ves que lo alerte, que anda? Déjame de romper, estoy leyendo una carta, digo, ni bola. La inconsciencia que uno tenía y no se daba cuenta que ponía en riesgo. No era inconsciencia, era desconocimiento total. A todo también, a todo, pero a todos los compañeros, porque yo me tendría que haber metido, nada más que en ese momento estaba con un impacto emocional que no entendía, viste, no le daba bola a nadie. Pero más allá de ese momento en particular, que seguramente ha sido extraordinariamente traumático para vos, durante la etapa prebélica, antes de que les avisaran que los ingleses estaban ya en las islas. Pero pará, perdón. En el mar de las islas. Me quedé con la mitad de la novela, perdón, Roberto, que yo no lo sabía. Y hoy, esta persona Mi ¿Tu hija, hija mayor? es tu Mi hija, mi ¿Es la hija, hija que mayor? tiene 41 años. 42. 42. Ahora en diciembre cumple 43. Que es una de las docentes del Jardín maternal. Jardín Maternal 3, 3. una extraordinaria persona y una excelente profesional, que yo tengo la dicha de ver que haya sido maestra de mi hijo menor. Roberto, Como padre te agradezco. ¿y No, cuánto? pero es extraordinaria. Todos los que tuvimos la suerte de llevar a nuestro hijo a ese jardín, Sí. se acuerdan de la señorita. Y Gracias, después, Pau. y después de esa locura Sí. que contás que te agarró cuando te enterás, por las sensaciones de estar en una isla, no hay manera de escapar de ahí. No puedes Imposible. no puedes irte caminando. Imposible, nada. Por eso me crié en avión. Eso te generó. O sea, ¿Qué te generó? claro, la promesa de la autopromesa. Tenía que volver. Tenías que volver. Tenía que volver. Me tenía que cuidar, tenía que volver. Me estaba esperando. En teoría, iban a ser una hija. Creo que si somos Sí, padres una todos hija. acá. Ibas a tener un hijo, no sabías si No, no sabía. Bueno, con el diario del lunes sí, una hija, pero antes ya te digo, la tecnología y no existía eso, no sabías. Tenías que esperar que se la cabeza. ¿No? Que era. Claro, en esa época sí, no había como ahora posibilidad de determinar el El sexo sexo, sí. previamente. Tenía que tener mucha plata, Sí, porque las ecografías en aquella No. época eran... terribles.
Muy costoso. Qué cosa, mira cada historia que debe haber, ¿no? Sí. Entre todos los que fuimos para allá. Bueno, ¿y a vos qué te pasó? No, yo, Con la novia. Las sí, novias. mi novia, bueno, sí, estaba de novia hacía bastante ya que estaba de novio. Obviamente no le pude decir que me iba a Malvinas. Pero alguien tenía que decirle Claro, que porque me estaba el detalle que vos salías a comer a tu casa llegó a mi en casa la previa. y yo sabía que iba a Malvinas y no podía decir una sola palabra a nadie. Pero me encargué, hablé con una persona, la hermana de mi novia, y le dije, yo te voy a decir algo vos, pero vos te lo tenés que morder, recontra comer y no decir nada. ¿Hasta cuándo? Bueno, pará. Entonces le dije ella que me iba a Malvinas, entonces ella trabajaba, ¿te acordás del bazar más chiquito? Ujú. Bueno, trabajaba ahí. Entonces yo, cuando las cartas que escribía, las escribía todas, las metía todas en un sobre grande, entonces le mandaba a mi vieja, a mi hermano, a mi novia, y le mandaba a ella, entonces ella después las repartía. Iba en un sobre grande, como que, viste, habían llegado todas juntas, entonces ella, le habían llegado a ella, que se le habían dado y las repartía ella. O sea, sin sello, sin nada en el sobre, grande, grande nomás. Sí, sí. Y fíjate vos lo que son las mentiras, ¿viste? No tienen patas cortas. ¿Sí? La mujer del jefe mío, del segundo jefe de regimiento, era maestra. Tía de mi novia, maestra. Se encuentran en la escuela, dice, ¿vos vas para allá? Sí, yo voy para allá. Bueno, se fue para allá, iban conversando, che, ¿y Alfredo cómo está? Alfredo era el mayor, el segundo jefe. Y me dice, están allá en el sur, ¿no? No, dice, Alfredo está en Malvinas. ¿Cómo? ¿Y Walter? ¿También? ¿Cómo también? Sí, tanto allá en Malvinas, dice. En los días previos al confrontamiento Que no, bélico. no, que no se sabía acá todavía. Ya No, por eso, ustedes ya estaban en Malvinas, Sí. pero eran era todo casi en los días previos. a fin de mes, a fin de abril. Ah, fin de abril. Sí, ya Todavía estábamos no ahí, había todavía empezado. empezaron los cuetazos para todos lados. Pero fíjate cómo se enteran, ¿no? ¿Te imaginás? O sea, Sí, eso también te da la pauta de que el ciudadano común, el vecino de Mercedes, no tenía noción de que iban a la guerra. no. Iban a Malvinas. O sea, Claro, fuimos a recuperar un pedazo de nuestra tierra, punto. Vamos a arreglar las cosas y nos vamos a volver. O sea, no había una conciencia, y lo digo porque nosotros tampoco, Carlos, teníamos una conciencia plena de que iban a la guerra. No, yo tenía 13 años, era... Ah, o sea, Pero a ver, en la charla con la tu papá, sensación, con tu mamá, la tampoco. sensación de esa mañana que fuimos a la escuela, me acuerdo, en el patio normal, encontrarme Sí. con mis compañeros, y la algarabía, la alegría Era una de fiesta. haber recuperado Era una Malvinas, era una fiesta. Sin la Por concepción supuesto de que que íbamos a la guerra. me acuerdo que hicimos un acto, Sí, cantamos la marcha de Malvinas, que por supuesto la la sabíamos, sabíamos. Sí. porque la habíamos estudiado desde siempre. Yo todavía estaba en normal. Eh, Segundo año. Vos estabas en primero. yo estaba en primero. Y tenía un compañero, Juan Pedro Metetieri, Ujú. que, me acuerdo, me dijo, estamos locos. Los ingleses, imposible ganarles. El padre era ingeniero. Sí, Ingeniero industrial y Sí. trabajaba para Techin, ¿no? sí, el más sensato de los 43 era Juan Pedro. Por lo Sí, que- porque era el único que Era tenía uno- información. A pero ver, todos Juan Pedro- decíamos, no, esto está Juan mal. Pedro para esa altura de su vida se había viajado a Europa 2 o 3 veces. No tengo idea. No, Porque no el sé, padre no era sé. ingeniero de Techin No, de Chin no, de Deva. No, y- Deva al final. Fue ingeniero Ah, bueno, de... no, pero Fue ingeniero de una empresa multinacional y después termina en Bueno. Deva. está bien. Pero la sensación general era una alegría tremenda. Sí, sí. Y Creo que éramos más importantes que era el relato más cercano. Que los coreanos cuando le ganan la guerra no a sé, los yanquis. Una cosa así. pero bueno, pero te estoy
contando una sensación de un nene de 13 años, que lo más próximo que teníamos al conocimiento de lo que era la guerra era por haber visto alguna serie de combate. Claro. Y lo que por esa época estaba muy de moda, que era el tema de Vietnam, que en algún punto se le parece a Malvinas en cuanto al tratamiento de los excombatientes. Pareciera que la rendición los pone de un lado o del otro, ¿no? O sea, el resultado final los pone de un lado o del otro a las mismas personas que hicieron las mismas acciones, que fueron tan héroes como si la guerra se hubiese ganado. Quizá eso explique cómo los trataron cuando volvieron, ¿no? Sí, sí. Yo no quiero ver esto, porque es la representación de haber perdido. En el inconsciente colectivo del ciudadano argentino, que la única información que tenía era por los medios, por Canal 7, nunca tomó una conciencia plena de lo que es una guerra. No. Ustedes sí. Lo más cercano. El ciudadano común que estaba en el continente. Lo más cercano que nosotros tuvimos de sensación de guerra, recuerdo, éramos más chicos todavía, Fabián. Te estoy hablando del año 78 o 79, cuando está el conflicto del Beagle. 79. Sí, ¿te acordás que hacían las pruebas? Hacían los simulacros. Hacían meter abajo de y me acuerdo que los autos les habían puesto en las ópticas todo como una cartulina negra, con apenas una liñita de luz para que iluminara, y la ciudad permanecía a oscuras porque podía ser que los chilenos nos atacaran. ¿Y te acordás cómo sonaba a ciertas horas del día la sirena de bomberos? Y todo de cabeza abajo Yo me acuerdo que para nosotros era un juego. Jugábamos porque éramos echábamos la sirena y nos tirábamos de cabeza abajo de los pupitres. Porque estamos hablando de pupitre de madera en aquella época. Sí. Otra de las cosas desconocidas para los pibes de ahora. Eran pupitres de madera, donde hacíamos los simulacros de bombardeo. Porque se especulaba de que iba a ser una guerra continental. ¿En qué momento creen ustedes que la guerra debería haber sido detenida? En algún momento se habló de las 4 banderas, el canciller Costa Méndez, creo que se llamaba, Nicanor Costa Méndez, hablaba sobre la posibilidad de poner una bandera de las Naciones Unidas, una británica, una argentina y, siempre metidos en el medio, una norteamericana. ¿Ustedes estaban enterados de esa situación? Yo creo que en principio era la idea. Lo que pasa es que después los intereses y las ansias de poder, al ver que se habían recuperado relativamente fácil, bueno, dijeron, no, esta es la nuestra. Si tuvimos esto así, sencillo, no hubo bajas inglesas, no tenía que haber, tuvimos nosotros ahí en los primeros caídos y fue un éxito. No, ahora mandamos nosotros. Yo me acuerdo que ponele 10 de abril, 12 de abril, pues yo seguía mucho los reportes de la BBC de Londres en castellano, que algunos canales lo pasaban. Ellos esperaban cuando venían con la flota. ¿Te acordabas que se hablaba del Principito y todo el circo y toda la payasada y toda la cosa? Ellos esperaban que a la altura aproximadamente de Río de Janeiro se encontraran con la flota marina argentina. Flota marina argentina que no existía. Era el descarte de ellos. Claro. Pero ellos estaban esperando eso. Cuando llegan a la altura, hay una línea a esa altura, que no me acuerdo cómo se llama, y vieron que no había nadie,
que ahí fue donde hacen la entrada directa a Malvinas, ahí se dan cuenta realmente de que la guerra estaba ganada. Porque la única manera de pararlos era en el mar, en el agua. Sí, si no los parabas en el mar, sí, tampoco, no había... por lo que leí, tampoco estaba ganada en ese punto. La guerra la ganan cuando empiezan a recibir información de los chilenos, sí, de las posiciones de los barcos argentinos, si no, sí, estaban bastante cagados los ingleses. Los primeros días la Fuerza Aérea les hizo un desastre. La Fuerza Aérea Argentina, con esa gran impronta de lo atamos con alambre del argentino y esos pilotos magníficos de la Fuerza Aérea Argentina, que hicieron cosas que hasta ese momento no había hecho nadie, que era como hacer volar a 2 metros del agua. Del mar. Sí. Ellos se la vieron fea. Por eso ponen la base en Punta Arenas de rastreo satelital, utilizando los satélites norteamericanos y la base chilena. Ahí es donde dan el vuelco a la guerra. Y lo que los favoreció a ellos también es que la idea de recuperar las islas no era abril. No. Era más bien cerca de julio. Porque en esa época las aguas se congelan. Claro. Y hubiera sido más dificultoso llegar como llegaron. Lo que le pasa que también, evidentemente, acá yo creo que esto uno lo deduce, ¿no? La inteligencia británica ha sido muy perspicaz en esto. Y ¿qué es lo que adelanta la recuperación de las islas? El izamiento de la bandera en las Georgias, en las Sandwich. Exacto. ¿Vos decís que eso fue provocado por los mismos ingleses? Sí. Para precipitar el 2 de abril. Y porque se venían al continente, es lo que se presumía en ese momento. Los ingleses no son tontos. Vos imaginate que en el ámbito nacional lo que era el servicio militar obligatorio venía siendo una metodología. Cambian de buenas a primera, con mayor cantidad de instrucción, con ejercicios de una brigada, de otra brigada en otro lado. Algo había. 3 años se especula con los reportes que todavía no están liberados, pero se especula por comentarios de militares de la época de que estuvieron 3 años pergeñando el desembarco. Yo creo que mínimo un año y medio. Walter, vos que eras el topo, que estabas ahí, tenías información privilegiada. ¿Cuántos días antes vos tenías conocimiento de que se iba por Malvinas? El 3 de abril. El 3 de abril, o sea, una vez acontecido el 2 de abril, sí. No antes. No. O sea, pareciera que no fue una cosa demasiado planificada entonces. Con anterioridad al 2 de abril. No, nosotros no sabíamos nada de eso, no, porque las reuniones empezaron a ser después del 2 de abril. Después del 2 de abril. Ahí en la oficina. Así que... Bueno. Después, a partir del 2 de abril. Antes del 2 de abril no se había hablado nada. No, era todo muy, muy cerrado, todo lo que tiene que ver con eso. La decisión obviamente no se tomó desde Mercedes. No, ni hablar. Te habrían informado seguramente que iba a suceder, pero ahí no se habló nada. Bajaron línea después, sí. No se habló nada. Yo me enteré el 3 de abril ya que nos íbamos para allá. Bueno, podríamos seguir hablando una semana entera, creo. O 2, o 3. ¿Qué les quedó por contar? Eso que cuando venían en camino dijeron, hoy voy a contar esto. ¿Qué faltó? Mira, comúnmente siempre hay una pregunta que dice, ¿cuál fue tu peor momento en Malvinas? Por ejemplo, que se me ocurre ahora ya. Bueno, mi peor momento, no sé si lo comenté antes, pero me causó mucho impacto, mucho dolor. Fue cuando, al margen del frío, del hambre, de la situación, nosotros hacíamos incursiones a Puerto Argentino, por ejemplo, para bañarnos. Pasábamos
delante de la casa del gobernador. ¿Qué veíamos? El mástil. ¿Qué tenía? La bandera esa inmensa argentina con el sol grandote, que mide como 5 o 6 metros, flameando. Y era como que respirabas y decías que... Un dato importante de la época. Esa bandera tenía el sol en la banda blanca porque era la bandera de guerra. Hasta el año 89, 90, que lo instaura Menem, que le cambia el formato a la bandera y hace un decreto que le incluye a la bandera de ceremonias el sol. Hasta ese momento y durante el momento de la guerra, la bandera argentina tenía el sol impreso en la banda blanca porque era la bandera de guerra. Claro. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Nos trasladan al aeropuerto, ya cuando estábamos, le pusimos las armas, estando prisioneros, y pasamos hacia los galpones, como hoy dijo Walter, que de ahí nos trasladaron, por la casa del gobernador. Miro al mástil y ¿qué veo? Otra bandera. La bandera inglesa. Yo creo que si me hubieran dado un puntapié en la parte más íntima que tienen los hombres, no me causaba tanto dolor porque sentí un estremecimiento en el pecho y porque digo, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó? ¿Para qué vinimos? ¿Para qué? No para qué vinimos, sino para qué el sacrificio de tantos compañeros, tantos muchachos que murieron, que derramaron la sangre y que a lo mejor como nosotros tenían un montón de proyectos y no los pudieron lograr, no se pudieron realizar, ni como profesionales, como laburantes, como padres de familia, como... Entonces vos decís, qué triste y cuánto dolor. Pero ese fue el impacto que me causó el dolor cuando vi la bandera. Por eso aprovecho, porque teniendo unos colores tan lindos y una bandera tan hermosa, veo a veces remeras, que no estoy en contra de la moda, ni a lo mejor tienen sus motivos, pero en vez de ponerse una remera con la bandera inglesa, qué más lindo que ponerse una bandera con los colores de Argentina, ¿no es cierto? Nos pasa a nosotros, a lo mejor por lo que nos tocó vivir, sin llegar al nacionalismo extremo, pero sí teniendo mucho sentido de pertenencia. Entonces, es como que nos produce un rechazo ver la bandera inglesa cuando vemos a alguno que la tiene puesta. Nos pasa a nosotros, esto evidentemente es por lo que vivimos, pero bueno, esperemos que recapacite la gente. Y... Sí, Walter ya me retó cuando estuvo el otro día, lo voy a contar, porque en algún punto me avergüenza. Y encontró el blanco aquel que está allá de dardos, que se ve siempre de fondo, que tiene unos dardos, bueno, qué sé yo, los chinos que lo fabricaron eligieron ponerle la bandera norteamericana y la británica. Y yo realmente nunca le presté atención, o si lo vi, realmente no me mereció importancia. Lo primero que vio Walter, pero lo juro, ya te había avisado yo. me dice, ¿y esto? Digo, ¿qué cosa? ¿Y esto? Y me muestra el culito del dardo que tiene. Las aletitas esas. Las aletitas. Digo, bueno, yo le resté importancia. Y le pregunto, le digo, ¿vos entrás a un lugar y estás pendiente de esas cosas o no? Y me dice, no, en realidad no, pero me buscan. Yo te lo había alertado una semana antes, no porque vinieran ellos, sino porque a mí me provocó algo parecido. Haber visto esa maldita bandera ahí. No, bueno, pero como podría estar la de... Sí, cualquiera. No está la de Argentina, yo, no está la de Argentina. ¿No está la de Argentina? No. Ahí no está. Fíjate en el zócalo. No. ¿De qué color es el zócalo de lo que estamos transmitiendo? No, bueno, pero digo, justo ahí es donde... Bueno, está bien. No, pará, y contala como es, porque hoy No, llego otra contala, vez, hoy vengo otra vez, estaban. y estaba todavía ahí. Y bueno, Ahora está en La sacamos la la caja. ahora en la caja. va a estar en una caja. Lo metimos dentro de una caja. Pido disculpas realmente.
No. Pero, no, pero bueno, ese es otro tema, porque ese encono hacia la bandera Sí, claro. se traslada al pueblo británico. O sea, porque una cosa es la relación entre los pueblos y otra cosa es la relación entre los estados, entre los gobiernos. Ustedes cuando se cruzan a alguien y saben que es hoy un chico de 30 años, 25 años, que no tiene la más remota idea de Malvinas, inglés, ¿lo ven con encono? O sea, en principio, ¿es el enemigo? No, el enemigo fue en ese momento, porque no, ahora ya, no, aparte pobre, no había nacido. No, por eso, por eso. No tiene nada que ver, o sea, más allá de las creencias y todo, cada El uno. que hizo el que hizo el dardo ese tampoco había nacido. Es que convengamos No que sé, muchos. pero sí el que lo tiene. Sí, sí, No. es verdad, es verdad. Y pido Convengamos disculpas que de nuevo. muchos ingleses no sabían dónde estaba Argentina ni qué era Argentina en esa época. El otro día, en una nota, en América 24... Pero hay digo algo más para cerrar con Walter esto que está entre la risa y el enojo. No. No, ya sé, Walter, ya sé, Walter. Walter señaló también el metegol. Ujú. El metegol tiene jugadores de un lado rojos y del otro lado azules, porque son los colores que normalmente se ponen, qué sé yo. Y te dijo, te Azules falta el con- colorcito blanco. Claro, dice, te faltan los jugadores blancos. No, Walter. Bueno, Son un los- aprendizaje, No, está bien, está bien. es un aprendizaje. Nunca me puse ropa que tenga la bandera, eso sí. Eso- Espero no ver. no. Eso lo tengo claro y me fastidia. Y reconozco que en el último tiempo los argentinos hemos logrado pasar de la camiseta argentina, porque pareciera que el celeste y blanco representa la camiseta, a la selección y no al país. Es una cosa rara, pero vamos mutando y cada vez más nos vamos dando cuenta de que es la bandera. Y veo muchos chicos que tienen una bandera en la remera, un sol, Otra de las cosas maravillosas- motivos nacionales. Eso está pasando. Otra de las cosas maravillosas que se empezó a hacer a partir de unos creadores de un grupo de chicas que estudian en la Universidad de La Plata y que pusieron un emprendimiento textil haciendo, viste que en todas las escuelas secundarias cuando terminan quinto año se hacen los buzos y las, Sí. y las camperas. Bueno, ella empezó a hacer lo mismo, pero con las siglas de las universidades nacionales argentinas. Sí. Porque viste que todos usan UCLA, Sí. no sé cómo se llaman las otras. Sí. Bueno, y ahora se empezó a extender, y vos ves en muchos lugares, pibes y pibas con los buzos, con las siglas de las universidades nacionales argentinas. Estamos empezando a recuperar y a entender. Que si no cuidamos lo Yo nuestro. te voy a comentar algo que pasa con los colegios secundarios, que la mayoría que egresan, ya desde hace 3 años, Ujú. en sus buzos llevan las Islas Malvinas. Sí. Sí, es maravilloso, sí. Los ¿Y eso? clubes también en las camisetas. Los clubes de Las camiseta camisetas también. Y eso tiene que ver también con el laburo que se hace, no con nosotros solos, sino todos los veteranos que aportan su granito de arena, ya sea que van con el nieto al fútbol, Seguramente la vieron. ¿Vieron la propaganda esa que aparece cada tanto? A mí, no, cada vez que la veo, se me hace un nudo en la garganta. No me imagino lo que le debe hacer sentir a ustedes. La del auto que va conduciendo un excombatiente con la campera y se cruza con 4 chicos que salen de la escuela naval. Cuando le pregunto una dirección, Sí. Sí. y el pibe cuando lo reconoce, que ve la insignia de combatiente, Se cuadra. solamente recordarla me hace trabar la garganta realmente. Roberto me contó una anécdota parecida, pero para ir cerrando, porque Sí, tenemos, Estamos- gracias Nahuel, gracias Martín por el tiempo, ¿cómo fue por regalarnos este tiempo. gritar el gol de Maradona en el 86? Imagínate. El primero, bueno, porque fue. Viste, que no se vio, no sabíamos. Pero el segundo. No.
un poema. Eso fue uno de los placeres más lindos, decir, bueno, ganarle así, haciéndole trampa a los ingleses. Bien argentino, bien argento. Pero, a ver, no era cualquier país, era Inglaterra. No, sí, ni hablar, ¿viste? ni hablar. Estábamos todos ahí esperando. No, pero creo que todos cuando Argentina clasifica y sale en el fixture jugar contra Inglaterra, todos nos habíamos puesto en la cabeza, de alguna manera hay que ganar. Y esto es fresquito. Las chicas de hockey, no sé, ahí tengo, me pasaron Un link. Sí. Hija de un veterano de guerra. Ah, sí. Jugó contra Inglaterra, hizo 2 goles. Sí. ¿A quién se lo dedicó? Al padre y a todos los veteranos de guerra. Sí, una chica que está jugando, que es nueva en la selección, en la ¿cómo que se llama? Hockey. No sé. Las Leones. Las Leones. Las Leones. En el nuevo seleccionado de las Leones. Y te digo más, mirá, me acordaba ahora del tema de Argentina, ¿no? Y respecto a Inglaterra. Creo que Giorgio es el de Almafuerte. Sí. Bueno, en un recital, que pueden decir que está loco, que dice un montón de cosas, qué sé yo, pero en un recital empezaron todos, el que no salta es un inglés, el que no salta es un inglés, y dijo, ¿qué me viene a decir que no salta un inglés? Y después vienen, dice, los Rolling Stones y llenan 10 estadios. Claro. ¿Viste? El nacionalismo tiene que ser una conciencia, no Coherencia. solamente una expresión. Bueno, Nos vamos a tener que ir. Yo no, quería, Sí. bueno, en principio agradecer la invitación porque, bueno, faltó el salame, la picadita, no sé qué había. Porque era la Había noche. propuesto, Era la pero- noche. No importa, me pongo. Nos vamos ahora ya a lo de Moreira, a comer la picada. Escuchame, Ya, no. Walter. Quiero agradecerle realmente la amabilidad de habernos recibido acá en tu casa y, bueno, tratarnos como nos trataron porque nos sentimos cuidados. Y aprovechando decirle, bueno, a todo el que escuche esto, que cuidemos la democracia, cuidemos la paz, que no hay nada más importante que eso, ¿no? Lo nuestro fue, yo digo, lo que nos regaló la vida, porque realmente fue un regalo, ver Argentina campeón las 3 veces que salió campeón, Ujú. haber estado en Malvinas, pandemia, bueno, no sé qué nos falta. Cambio de siglo. Bueno, cambio de siglo. Perdón, de milenio. De milenio, sí. No, o sea, vivimos, nuestra generación no se privó de nada, No, no. digamos, ¿no? Nosotros por lo menos no nos privamos de nada. Pero bueno, agradecerles a los dos porque el trato muy cordial, lindo, y bueno, un abrazo grande para todos. Muchas gracias de mi parte, como siempre, agradecerle a los dos y por intermedio de ustedes al resto de los integrantes del Centro de Veteranos de Mercedes, con los cuales tengo una excelente relación y tengo un aprecio muy, muy importante. Saludo para todos ellos. Gracias. Y bueno, seguramente en otra oportunidad más adelante los volveremos a convocar porque Porque vamos a tener la picada. Claro, ahí vamos a tener la picada. No, deja que le traemos nosotros. Porque realmente es un honor tenerlos en nuestro programa y aparte creo que esto hay que repetirlo porque hay que darle a las nuevas generaciones la posibilidad de que entiendan, de que comprendan y de que internalicen que Malvinas no fue solamente un hecho histórico, sino que es un hecho que se debe recordar todos los días porque es un hito de soberanía. La gesta. No, pero creo que Malvinas en sí misma es un hito de soberanía de que mientras los argentinos, cuanto más a conciencia defendamos las Malvinas, más vamos a defender, como dijo Walter, la democracia por medio de la soberanía. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Roberto, ¿vos querés decir algo al final? No, simplemente, ¿qué más decir a lo que dijo Walter, no? Es un sentimiento no solamente personal de él, sino que lo traslado a todo el centro de veteranos, que nuestra misión creemos que es esta, de difundir, de decirles la verdad a las nuevas generaciones, que son las que totalmente están abstraídas de todo esto que pasó, dado que por la edad, ¿no? Pasaron 43 años. Y bueno, y nuestra misión es recordar principalmente a todos los compañeros que no pudieron volver. Que esa es nuestra misión, que son los verdaderos héroes. Y por eso las banderas a veces cuando dicen la leyenda prohibido olvidar.
queramos nuestra patria y defendamos lo nuestro, porque si no lo hacemos nosotros, el país lamentablemente poco a poco se va entregando y vamos a llegar a un momento que vamos a tener la mitad del territorio, que es lo que tenemos que defender. Así que bueno, agradecerles también por la invitación y por el trato. Nos sentimos muy cuidados y muy respetados. Así que, Fabi, con vos tengo una amistad ya de años y con mucha confianza. Y bueno, Carlos recién lo estoy conociendo, pero veo que es un tipo también, si están junta con vos, por eso la entrega nuestra también en cuanto a lo que decimos y a la predisposición. Cuando quieran, volveremos a estar, como vos dijiste, Fabi, para cuidar la democracia y para que esto no vuelva a suceder. Así que muchísimas gracias. Yo les agradezco a los dos porque al fin Fabián pudo hacer un programa interesante.